oral, revisamos los conceptos de paradigmas, de enfoque, y quedó pendiente para hoy trabajar con algo de los métodos. También hablamos de lo que corresponde al nivel de investigación. En líneas generales, ese es el punto de partida en este proceso de investigación. Ajá. Doctora, una consulta. Yo revisé, pues yo descargo y organizo carpetas en el computador y organicé la información de la clase número 1 y organicé obviamente el archivo Word que hay para el trabajo de la actividad número 1. Y leí las diapositivas que tenemos para el día de hoy. Pero yo quería comentarle, no sé si de pronto dentro de todo lo que leí de las presentaciones, me queda como muchos vacíos en la parte del método mixto de investigación. No me queda como demasiado claro, tengo como muchas dudas ahí en ese tema. El resto, el quanti y el quali, sí están supremamente sencillos, muy bien abordados. Pero sí, no sé si se vaya a abordar en esta o en la otra clase acerca de eso. Gracias. A su orden. Sí, hay una sola diapositiva relacionada con el enfoque mixto, porque más que tener la información allí, la vamos a conversar, la vamos a comunicar, y les voy a socializar el libro de Eduardo Bericat, que es uno de los autores que trabaja lo que es la combinación de estos métodos que llega a constituirse en ese enfoque mixto, y el libro de Hernández, Fernández y Baptista, donde él también hace una presentación bien detallada de lo que es el enfoque mixto. Ustedes tienen una lectiva que está orientada a el enfoque multimétodo. Por eso se hace el recorrido general de los métodos en esta unidad curricular, porque luego tienen esa unidad curricular que es única y exclusivamente para el enfoque multimétodo. Sin embargo, cuando estemos trabajando esa presentación, lo conversamos, no hay ningún problema. Y si es necesario ampliar en la próxima clase, en el próximo encuentro, lo podemos hacer también. Si de pronto usted tiene en sus archivos el descargable de Piñeres, yo se lo agradezco en el alma, que fue el único que no pude descargar, no me lo permitió. ¿El de quién? El de Piñeres. De Piñero. Piñera, perdón, Piñera. Ok. Sí, no, ese sí lo tengo en físico, porque no está en digital, lamentablemente, pero es excelente ese libro. Pero tengo 2 de ellos. Para el encuentro presencial, que será el día 7, los voy a llevar. Estoy tomando nota aquí. Bien, entonces, Piñera y Rivero. Ok, bien. Entonces, sin más preámbulos, vamos a conversar hoy, a ratificar lo que ya vimos. Todos quienes están en este momento aquí estuvieron en el primer encuentro, o alguien no asistió al primer encuentro. Bueno, entiendo que todos asistieron. Entonces vamos a trabajar con nuestra presentación para hoy. Y es la continuación de lo que son estos métodos avanzados de investigación 2. Retomando, sin duda alguna, lo que ya conversamos en algún momento, por si llega a surgir la duda de cómo denomino al paradigma. Recuerden que tenemos una clasificación de paradigmas según los autores que nosotros estemos consultando, que para efecto de esta unidad curricular vamos a trabajar con la clasificación de la Torre, pero ustedes en sus tesis doctorales pueden seleccionar a un autor determinado, se casan con ese autor y de allí en adelante todo el elemento metodológico se sustenta en la forma en que el autor denomine ese paradigma, en la forma en que ese autor denomine
el enfoque, en la forma en que ese autor denomine los métodos, los informantes, las técnicas. Es importante mantener ese discurso en sintonía, en coherencia durante todo el desarrollo del capítulo 3 y lo que viene posterior, que es el análisis de esa información. Entonces, ya teniendo claro eso, tengo algunos videos, tengo 2 videos que nos ratifican lo que es los paradigmas y los enfoques. No sé si quieren que los veamos aquí o ustedes lo ven luego de manera independiente. Bueno, hablamos también de lo que es la metodología, los enfoques o investigación o perspectiva, como suelen denominarle algunos autores. Sabemos que tenemos el enfoque cuantitativo y el cualitativo, y luego va a aparecer el enfoque mixto, que es el mismo enfoque multimétodo, pero es la combinación o es el resultado de la combinación de estos 2 enfoques y que debe quedar bien descrito cuando uno está planteando el problema y luego cuando estamos redactando los objetivos, qué es cuantitativo y qué es cualitativo en ese enfoque mixto. Pero en esencia debemos conocer estos 2 enfoques de una manera bien precisa para que no tengamos inconvenientes con el enfoque mixto. Ya esto lo habíamos revisado también la semana pasada. Tenemos este video, otro que está relacionado, el primero está relacionado con los paradigmas, este está relacionado con los enfoques, que es importante que los vean para poder reafirmar la información que estamos trabajando en clase. Luego hablamos de la pluralidad de paradigmas, enfoques, métodos e instrumentos. Fíjense algo. Yo les decía que esta tablita que tenemos aquí es sumamente importante porque nos permite identificar la relación, la coherencia entre el paradigma, el enfoque, el método y las técnicas e instrumentos para recolectar la información. Esta semana, el día miércoles, tuve asesorías individuales con un grupo de profesores que están viendo métodos 2 también. Y me llamaba muchísimo la atención que encontré 2 o 3 casos donde obviaron lo que dice esta tabla. Entonces, por ejemplo, en la hoja va a aparecer paradigma, esas se las voy a compartir más tarde, paradigma, enfoque y método. Entonces me hablan de paradigma sociocrítico, enfoque interpretativo y como método me escribían cualitativo. Obviamente no les di la respuesta, los invité a que revisaran nuevamente la tabla y que para que se dieran cuenta dónde estaba la debilidad a la hora de plantear esa coherencia metodológica. Entonces, por favor, pendiente de esta hoja, de esta tabla, cuando vayan a hacer el ejercicio número 2. Recuerdo que Ignacio me dijo que su investigación es fenomenológica. Si la investigación de Ignacio es fenomenológica, el paradigma no puede ser ni positivista ni sociocrítico. Ni puede ser el paradigma interaccionismo simbólico, sino que el paradigma es interpretativo, el enfoque es cualitativo y el método es fenomenológico. Entonces, esa coherencia debemos cuidarla mucho a la hora de plantear nuestras investigaciones, porque como les decía en el primer encuentro, en el doctorado, ¿qué es lo que buscamos potenciar? Las habilidades de investigación de cada uno de los participantes en el doctorado. Más allá de lo que podamos aportar a ese tema de investigación que hemos asumido, es lo que metodológicamente hemos aprendido en estos procedimientos propios de la investigación. Entonces, un doctor debe tener una claridad conceptual en estos aspectos. Así que esta hojita imprímanla, pónganla
en un sitio particular para que no olviden estos elementos de la coherencia paradigmática. Algo que también encontré fue, por ejemplo, que en el tercer capítulo alguien dijo que iba a trabajar con teoría fundamentada como método de investigación y también, obviamente, como método para el análisis o interpretación de la información. Y la teoría fundamentada, ya lo vamos a ver más adelante, se caracteriza por tener 3 niveles de codificación: la codificación abierta, axial y selectiva. Y aunque eso estaba bien descrito en el tercer capítulo, cuando llega al cuarto capítulo y va a ser el análisis de la información, tenía categorías y subcategorías, cosa que no se corresponde con el método que escogió o ese procedimiento que escogió para el análisis de la información. Entonces son detalles que cuando estamos empezando en el mundo de la investigación suelen suceder, pero es importante ir tomando nota de esos aspectos para que no nos suceda a nosotros, que la experiencia del otro sirva de soporte para nuestro crecimiento académico. Bien, entonces ojo con esta tabla y lo que vamos a hacer en el ejercicio 2. Una vez que ya terminamos de ver todo lo que es paradigma, lo que son los enfoques, entonces vamos a desarrollar la primera actividad, que tiene una ponderación de 30% y es una actividad que debe ser desarrollada en grupo, no más de 4 personas por grupo. ¿Y por qué debemos hacerla en grupo? Por el nivel de discusión que se puede generar, en el buen sentido, respecto de cada uno de los aspectos que vamos a valorar en los paradigmas y en los enfoques. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hablar o a describir de manera sencilla cuál es el origen del paradigma positivista, cuál es el origen del paradigma interpretativo y cuál el del paradigma sociocrítico. Si ustedes escriben un párrafo, si escriben 3 líneas, si escriben 2 párrafos, no hay algo que, o no voy a establecer criterios para limitar la creatividad y lo que ustedes puedan aportar a partir de esa discusión que hacen. Porque yo estoy segura que hoy lanzo una pregunta aquí y les pregunto qué es el paradigma positivista y cada uno de ustedes tiene ya un concepto. Unos más cercanos que otros a lo que realmente es, pero cada uno tiene un concepto y tiene una idea y una imagen de ese paradigma positivista. Entonces, la idea es que la discusión que se genere entre el grupo nos ayude a fijar información y a entender información relacionada con cada uno de esos paradigmas. Que cuando hablemos de representantes, tengamos claro quiénes son los representantes de cada uno de esos paradigmas. ¿Y para qué nos va a ayudar eso? Eso nos va a ayudar cuando estemos ya desarrollando nuestro tercer capítulo y tengamos que escribir del paradigma en el cual vamos a sentar nuestra investigación, las bases de nuestra investigación. Y así lo vamos a hacer con cada uno de estos elementos que están allí. Les voy al final de la clase, les voy a enviar una serie de libros de investigación donde está el de María Paz Sandín, que tiene básicamente la información que se está pidiendo en estos cuadros. Luego, como segundo aspecto de esta hoja de actividad, vamos a hacer un cuadro comparativo entre lo cuantitativo y lo cualitativo, similar a lo que ya tenemos en la presentación, pero ustedes van a revisar algunos textos. Rodríguez, Gil y García tiene información bien importante respecto de estos dos aspectos, desde lo cuantitativo y desde lo cualitativo. Es algo sencillo, ustedes eligen la extensión. Lo que sí me gusta es que esta actividad se haga en grupo para poder generar esa discusión. Bien, preguntas hasta este punto. Adelante. Para ver por aquí quién me pregunta. Voy a apagar la cámara para que la batería funcione mejor, ¿les parece? Para que me rinda un poco más. Bien, adelante, el profesor Daniferson. Pensé que había levantado la mano. Bueno, no hay problema. Qué pena, mi profe, no había activado el micrófono. Pido disculpas. Ok, tranquilo. No se Estaba hablando, pero no había activado el micrófono. Ok.
La actividad pues ya se entendió, ya sé cuál es el objetivo y cómo se realiza. Mi pregunta es, cuando hablamos de grupo, ¿cuántas personas por grupo? ¿Hay un tope o Ahí parejas? dice, en la hojita dice máximo 4 personas. Ah, bueno, dale, sí señora. Ah, Voy ok, a dale. responder aquí un mensaje en el grupo de alguien que dice que no se puede conectar. No hay problema. Bueno, pero Doctora Carmen, ustedes me escriben. Ajá. doctora Carmen, yo tengo abierta la actividad 1 y en el punto 2 del cuadro comparativo me dice características de los enfoques cualitativo, cuantitativo y mixto, dice la Sí, práctica. lo que pasa es que ante su inquietud con el enfoque mixto, lo saqué para trabajarlo aparte. Ah, ok, entonces lo corrijo ya en la plantilla que vamos a Sí, trabajar. al finalizar, igual yo les subo la hoja y se las voy a pasar por el grupo también. Ok, gracias. Bien, entonces Profe, continuamos. una pregunta con respecto a lo de la información. Usted dice allí que pues colocar lo que es el origen y toda la información que corresponde allí, hay que colocarla desde lo que uno interpreta de la investigación que se haga o sustentando la información con autores que pues uno tenga como consideración. No, usted lee los autores. Por ejemplo, yo les voy a enviar el libro de Sandin. Ustedes revisan lo que Sandin plantea respecto de cada uno de estos paradigmas y hacen la interpretación de esa información, es la que van a plasmar en el cuadro. Perfecto. Bien. El profe Jorge Luis está con dos, ya. Puede bajar la mano del otro enlace. Listo. Bien, entonces estamos claros ya, es una actividad muy sencilla. Los textos que le voy a enviar son algunos de los que pueden consultar. Ustedes pueden buscar cualquier otro texto que tengan de metodología de la investigación y estoy convencida de que van a encontrar esa información. Bien, bueno, entonces continuamos. Una vez que hemos ya analizado esos aspectos macro de la investigación, vamos a conversar de cada uno de los métodos que corresponden al paradigma interpretativo y que se corresponden a su vez con el enfoque cualitativo y que están orientados a la comprensión de los fenómenos, en este caso, educativos. Los métodos asociados, les decía, el fenomenológico, el interaccionismo simbólico, la etnografía, la teoría fundamentada, la etnometodología y la fenomenografía. Bien, vamos a empezar a ver cada uno de ellos. Y empezamos por la fenomenología. En cada una de las diapositivas estoy dejando un enlace allí para que ustedes puedan profundizar en cada uno de esos métodos, para que puedan conocer un poco más de ellos. Bien, entonces empecemos por lo fenomenológico. Este método describe el significado de las percepciones, de esas imágenes que tienen los informantes a partir de las experiencias vividas respecto de un concepto, y este método no va a buscar causas o consecuencias, sino nos va a decir qué es ese fenómeno. Entonces, los fenomenológicos son percepciones y experiencias vividas, describir desde la voz de los versionantes, desde la voz del informante clave, qué es lo que ellos saben, conocen, conceptualizan y que surgen a partir de esas vivencias del fenómeno que nosotros queremos estudiar. Entonces, ¿qué es la educación? Si nosotros hacemos una entrevista en este momento respecto de la percepción que cada uno de nosotros tenemos de educación, pues cada uno estará dando una percepción desde la experiencia que hemos vivido. Y no es igual ser docente o el sistema educativo a nivel de básica primaria o de básica secundaria, a nivel universitario o en este nivel ya de posgrado. Y por eso cada uno de nosotros tendrá un concepto particular de educación. O si queremos saber qué es la violencia escolar desde la perspectiva de quienes viven
ese fenómeno de la violencia o de la convivencia. Si queremos conocer qué es la evaluación, tema tan interesante que todavía nos cuesta asumir como un proceso de acompañamiento. Entonces, queremos conocer qué es la evaluación. ¿Por qué la evaluación no está funcionando en el sistema educativo? Bueno, ya está escrito qué es la evaluación, cómo se debe hacer, pero la experiencia, o sea, desde el deber ser ya está, pero desde el ser, desde la experiencia que yo tengo como docente, hago una práctica de evaluación diferente, que se genera una brecha entre lo que está escrito y lo que yo estoy haciendo. Y es porque yo tengo mis percepciones a partir de las experiencias de lo que es el proceso de evaluación. Y entonces yo empiezo a decir desde el método fenomenológico qué es la evaluación. Y mi aporte es esa definición de evaluación en el contexto donde lo estoy desarrollando y que me permite interpretar cuáles son esas debilidades que se están presentando en torno a los procesos de evaluación. Otros ejemplos de lo que es la fenomenología, podríamos hablar de qué es la educación en los espacios rurales, cómo ha sido su experiencia como docente o como estudiante. Entonces, fíjese que son dos preguntas orientadas a lo que es el concepto de educación rural y lo que ha sido la experiencia, según uno de los lados de la ecuación donde estemos ubicados. Entonces, no estudian causas ni consecuencias, ni el impacto de, sino va hacia construir un concepto a partir de las percepciones, concepciones y que se han formado sobre la base de las experiencias vividas. Eso es la fenomenología, es el mundo de las ideas. No voy a medir, no voy a comprobar, sino voy a generar conceptos. El interaccionismo simbólico estudia los procesos de interacción social, las palabras, los gestos y las experiencias como símbolo de lo que pensamos y sentimos como fundamento de la vida social. Es esos significados que surgen en mí a partir de lo que ha sido mi experiencia de vida. Entonces, cuando vemos el ejemplo que está allí, un ejemplo de interaccionismo simbólico, cuando la maestra le pregunta a los niños qué es el hogar, mientras para uno el hogar es ese espacio físico, esa infraestructura donde permanece fuera del espacio escolar, para el otro, el hogar son las personas que interactúan con él a diario. ¿Y por qué se puede dar esa situación? Bueno, porque el niño tiene como concepto asociado a hogar esas dos imágenes diferentes, porque es que uno puede tener una situación donde sus padres o los adultos están cada uno en sus espacios trabajando y a él le corresponde estar solo en su casa porque no hay manera de que se dé de forma diferente. Entonces, para él su hogar es esa casa, ese refugio donde se siente seguro, mientras que el otro tiene un tipo de vida diferente, unos patrones de crianza diferentes y el hogar es esa familia, esa relación que tiene con ellos. Esos son los significados que nosotros le damos a las palabras, a los gestos, a las vivencias. Entonces, el interaccionismo simbólico está orientado hacia eso, hacia esos conceptos que le estamos dando nosotros a algunos fenómenos. El término interaccionismo simbólico se refiere a una teoría sociológica que se centra en la creencia de que el comportamiento humano no está dictado meramente por fuerzas o estructuras externas. No es solo lo que sucede afuera lo que hace que yo me porte de una manera determinada, que si bien es cierto, sí hay un efecto y sí hay una implicación. En el interaccionismo simbólico podemos ver que esos comportamientos se derivan de los significados sociales que atribuimos a las situaciones, los objetos y las interacciones, en cómo me estoy relacionando con ese mundo que me rodea. En pocas palabras, no se trata solo de lo que nos ocurre, sino de cómo interpretamos eso que está ocurriendo en el contexto.
Cuando trabajamos con niños, sobre todo en estos procesos de convivencia, una de los instrumentos que podemos utilizar para el trabajo con ellos es el tema de los dibujos. Un niño muchas veces no puede darnos información desde el discurso, desde una respuesta a una pregunta, pero como lo vemos aquí en la imagen, un niño puede dibujar y expresar lo que siente mejor que con las palabras. Entonces, eso es una forma de abordar lo que es ese tipo de relaciones a partir del interaccionismo simbólico. La etnografía busca comprender el por qué ocurre un comportamiento y bajo qué circunstancias en un grupo social ocurre ese comportamiento. Estudia lo que son las creencias, los miedos, las esperanzas, las expectativas, esos modos de vida particulares de un grupo social, la red de relaciones. Y muchas veces nosotros nos hemos preguntado cómo es que algunas personas aceptan eso o que les hagan ciertas cosas, que los traten de esa manera. Algunas culturas, y vamos a reflejarlo por allí, lo que es la cultura donde la mujer no puede estudiar, donde la mujer no puede trabajar fuera de casa, tiene que cubrirse completamente. Y uno dice, bueno, pero con todo lo que ha avanzado el mundo, los derechos humanos, ¿cómo es posible que todavía estemos presenciando este tipo de situaciones? Y son investigaciones que se pueden hacer desde lo etnográfico. ¿Cuáles son las creencias? ¿Cuáles son los patrones de crianza? Esa relación de generación adulta a las nuevas generaciones. ¿Cómo se transmite esa cultura de una generación a otra? ¿En qué creen? ¿Qué expectativas tienen? ¿Cómo hacen para dominarlos? Entonces, esas investigaciones se hacen de esa manera. Una investigación etnográfica también se puede dar en las instituciones educativas a partir del estudio de las relaciones de ciertas instituciones, de cómo se están dando los procesos de formación. Entonces, la etnografía requiere de un buen tiempo de convivencia en esos espacios para poder entender esas relaciones. En términos sencillos, los estudios etnográficos explican qué es una cultura a un público, porque nosotros no logramos entender cómo la mujer se deja someter ante una cantidad de cosas que hacen y dicen, y sin ir muy lejos, nuestras tribus, los indígenas de nuestro continente, cómo es el trato hacia la mujer o hacia los niños. Y nosotros no alcanzamos a entenderlo, pero ese es su estilo de vida. Entonces, la etnografía busca explicar eso a quienes no conocen esa cultura. Entonces, explican qué es una cultura a un público que, de otro modo, no estaría familiarizado con ella. Armados con esa comprensión, los investigadores pueden ilustrar y persuadir al público sobre los patrones que emergen de una comunidad o grupo de personas. Estos trabajos son esencialmente para generar teoría y trabajos pioneros. ¿Qué podemos encontrar como ejemplo de estos tipos de investigación? La investigación etnográfica, en primera instancia, pues pretende llegar a una comprensión profunda de diversos temas de corte social. Entre ellos, rituales y otras prácticas culturales de la vida cotidiana. Interacción social entre personas de diferentes culturas, las interacciones de las personas con su entorno natural, la creación y tensiones en las relaciones sociales. Entonces me lleva esto a recordar varias investigaciones que hemos podido acompañar relacionadas con el PRAE, en eso, sobre todo en las zonas rurales. ¿Cómo empezar? Un momento. Nos invita a pensar en cómo, a pesar de que existe la norma, ese deber ser del que les hablaba hace un momento, cómo si están establecidos todos esos elementos,
todavía seguimos cometiendo serias agresiones al ambiente. Entonces vamos a estudiar lo que sucede en la comunidad. Porque si conocemos lo dañino que es para la salud, los fertilizantes, los químicos, ¿por qué los seguimos utilizando? Aun cuando sabemos lo que se genera a partir del uso de estos. Hay otras disciplinas, sobre todo en ciencias sociales, que utilizan estos métodos para comprender, por ejemplo, las prácticas docentes eficaces. ¿Qué está haciendo el docente que ha transformado el proceso de formación, el ver la educación, el conceptualizar la educación? Y entonces hace que los chicos, los niños o los jóvenes realmente estén formando competencias según su nivel. ¿Qué es lo que está haciendo el docente? Eso lo podemos estudiar desde la etnografía, porque la etnografía nos invita a estar en el escenario, participar en el escenario. Los procesos de socialización, cómo se están dando. Entonces, si nosotros queremos hablar, por ejemplo, de competencia ciudadana, si nosotros queremos trabajar con convivencia o con violencia escolar, o con cultura organizacional, debemos abordarlo desde la etnografía. La cohesión intercultural, la relación empresa-cliente. Entonces la etnografía nos permite ampliar la visión de la forma en que se comporta un grupo en particular. Y tomando en consideración la última que nos dice la relación empresa-cliente, que podemos asumirlo escuela, comunidad educativa, una empresa que quiere vender productos, ¿qué hace? Informarse, saber cómo viven, cuáles son las necesidades de esos futuros clientes, sus demandas, para poder atender a esas necesidades, situación que debería estar sucediendo en las instituciones educativas. Conocer las necesidades, que es lo que se debería hacer en los diagnósticos cuando empezamos el año escolar, cuando vamos a plantear el PEI, conocer las necesidades para poder responder a esas necesidades desde la escuela, pero que sencillamente en tiempos recientes se ha venido haciendo como un saludo a la bandera, como vamos a cumplir con el PEI porque nos lo exigen, pero no hemos logrado interiorizar lo fundamental que es para la evolución en los procesos de formación. Entonces, la etnografía está presente en estos espacios. ¿Qué pasa con la etnografía cuando vamos a trabajar en escenarios que no son nuestros? Es decir, voy a trabajar en una institución educativa de la cual no formo parte. Pues resulta que me va a costar un poco porque fíjense que debo conocer las creencias, los miedos, las esperanzas, las expectativas. Y eso no me lo van a decir fácilmente. Por ejemplo, ¿a quién le tiene miedo las personas que viven en X zona? ¿O en qué creen esas personas? Eso lo voy viendo en la medida en que estoy conviviendo en ese espacio. De allí que la etnografía lleva un poco más de tiempo de lo que pueden llevar otros métodos desde el paradigma interpretativo. En cuanto a la teoría fundamentada, este método busca descubrir teorías o conceptos sobre la base de la información que vamos recolectando de los informantes. Vamos recolectando la información, la vamos procesando, vamos codificando. La teoría fundamentada, como les decía hace un momento, tiene 3 niveles de codificación: la codificación abierta, la axial y la selectiva. Cuando nosotros trabajamos con teoría fundamentada, no hay categorías previas, por eso es que dice que no hay supuestos a priori, porque no establecemos categorías previas, sino que vamos al campo, al escenario educativo, con unos grandes temas con los que vamos a conversar con los informantes, con quien está viviendo la experiencia. Y con eso buscamos descubrir conceptos, relaciones. Entonces yo no le voy a preguntar qué es para usted de la evaluación, sino le voy a decir, bueno, vamos a hablar
de la evaluación. Y esa persona empieza a hablarme de lo que conoce de la evaluación, de lo que es la evaluación, de cómo vive y hace el proceso de evaluación, todo lo que esté relacionado con evaluación. Entonces yo no me voy a ir bueno, cuando hablo de supuestos a priori, categorías a priori, es, por ejemplo, una categoría evaluación y subcategorías, planificación de la evaluación, escalas para la evaluación, procedimientos para la evaluación, tiempo para la evaluación. No me llevo nada de eso preestablecido, simplemente un tema amplio con el que me voy a sentar con el informante a conversar del mismo. Entonces, en lugar de comenzar la investigación con una teoría que quiera yo poner a prueba, como se hace con investigación cuantitativa, una hipótesis que debo probar, los investigadores de la teoría fundamentada empiezan de un área de estudio, la evaluación, y permiten que el informante revele todo lo que conocen del tema. Y cuando yo empiezo a hacer el análisis microscópico de la información, empiezan a surgir conceptos, y a esos conceptos yo les voy colocando etiquetas a las que se denominan códigos. Y ese primer nivel de códigos es al que denominamos codificación abierta, que ya en la unidad, en lo que vamos a hacer el 7, vamos a ver el ejercicio de lo que es el proceso de codificación abierta, axial y selectiva. Luego, reubico códigos, renombro, lo que corresponda con ese primer nivel de análisis, para irme a un segundo nivel donde voy a formar familias, así le denomina el autor, que es agrupar códigos que tienen afinidad. La metodología se desarrolló como respuesta al planteamiento tradicional de tener una hipótesis, lo que acababa de mencionar, antes de realizar la investigación. Es decir, yo ya tenía una idea fija y eso era lo que iba a ver si se cumple o si no se cumple. Y ya me sesgaba la información. Entonces, la teoría fundamentada libera de esas cadenas que nos generan esos sesgos, ese esquema a priorístico. El punto principal de la teoría fundamentada es cultivar una comprensión de los fenómenos sociales desde la perspectiva de quien experimenta ese fenómeno. Entonces, es la teoría o es el método por excelencia para la generación de teoría. Una teoría que surge de la expresión de los informantes sin tener cadenas, sin tener límites, sino que es más abierta. Luego tenemos la etnometodología, que siento que muchas de nuestras tesis van por allí porque busca darle respuesta a eso en cómo se hacen las cosas. Entonces, centra su análisis en las actividades prácticas cotidianas, los métodos o la forma de hacer las cosas. Si nosotros queremos conocer o estudiar la práctica pedagógica del docente de educación rural, pues nos iremos por etnometodología, porque es conocer la práctica, cómo el docente de educación rural está desarrollando su actividad, cómo el docente de educación física está desarrollando su clase de educación física. Y luego veremos si es exitoso o no. Pero vemos y nos acercamos a la forma en que se está haciendo. ¿Cómo estamos enseñando música? ¿Qué estrategias está utilizando el docente para la enseñanza? ¿Qué resultados estamos viendo? La etnometodología trata como sujeto de estudio empírico a las actividades prácticas, a las circunstancias prácticas, al razonamiento sociológico práctico. Todo lo que tiene que ver con el desarrollo de actividades, la ejecución de actividades, se va por la línea de la etnometodología, porque analizamos concepciones, pero también lo que está haciendo en su práctica diaria. Al atribuir a las actividades banales de la vida cotidiana la misma atención que se da habitualmente a los eventos extraordinarios. Decíamos hace un momento que cuando hablábamos en la fenomenología de la evaluación, que tenemos, bueno, no sé cuántos autores que han escrito de evaluación y seguimos escribiendo,
y si nos vamos a internet ya encontramos cómo hacer procesos de evaluación. Sin embargo, seguimos haciendo las cosas de una manera diferente, probablemente más asociado a cómo aprendimos o cómo nos evaluaron a nosotros, o cómo yo he ido superando los traumas del proceso de evaluación que a mí me hicieron y voy ajustando, pero no responde a esas teorías que están escritas, sino es algo propio, algo que yo me he creado. O en las clases de educación física, ¿cómo hago para que los chicos entiendan que la educación física no es correr o tomar una pelota y lanzarla, sino que la educación física es una unidad, una materia que está orientada hacia el cuidado de la salud, que parte desde la mente y que trasciende al cuerpo, pero que no hemos logrado todavía que eso se consolide. Pero resulta que tenemos una experiencia donde un profesor de educación física o un grupo de profesores de educación física lo está logrando. Entonces vamos a estudiar esa práctica del profesor, algo que hace de manera natural, de manera cotidiana, pero que es digno de estudiar. Y podemos generar a partir de la etnometodología modelos teóricos, modelos didácticos. Entonces podemos decir que la etnometodología es la investigación empírica de los métodos que utilizan los individuos para dar sentido y al mismo tiempo realizar sus acciones cotidianas, comunicar, tomar decisiones, razonar, su acción académica. Eso es la etnometodología. A mí me gusta muchísimo como método en mis investigaciones. Y luego tenemos el método fenomenográfico, que está muy relacionado con la fenomenología. A diferencia de otros enfoques que buscan descubrir una única verdad o una realidad objetiva, la fenomenografía entonces busca es la diferencia que puede existir en función de ese fenómeno desde la experiencia de los individuos, pero considerando ciertos aspectos. Se basa en la creencia de que las experiencias de las personas están moldeadas por sus contextos, por sus antecedentes, por sus interacciones únicas con el mundo que los rodea, por sus patrones de crianza, por sus esquemas de valores. Entonces, Marton indica que este método trata de cartografiar estas variaciones en la comprensión, ofreciendo ¿qué? Una forma estructurada de categorizar y analizar las experiencias de cada uno de los informantes, de cómo está viviendo esto cada informante. Y vamos a suponer, con un ejemplo, si nosotros queremos estudiar lo que es el matrimonio, vamos a hacerlo coloquial. Unas personas que tienen meses de casados van a tener una percepción de lo que es el matrimonio, el idilio, lo bonito, los detalles. Si vamos a un matrimonio ya con 5 años, puede que se mantenga algo de esos 5 años, de esos primeros años. Si preguntamos con una persona que tiene 10 años de casada, nos va a dar un concepto de matrimonio, de vida en pareja. Si conversamos con personas que tienen 50 o 60 años de casados, nos van a dar una percepción diferente. Y si no, hagamos el ejercicio con los estudiantes. Vamos a buscar o preguntar cuando estudiamos educación primaria y vamos a recordar nosotros también, porque podemos hacerlo. ¿Cómo fue mi proceso de formación en la educación primaria? ¿Cuáles eran las prácticas que desarrollaban los docentes? Entonces yo puedo hablar de lo que era la educación para mí, de lo que fue la educación en primaria y lo que recuerdo de aquel momento. Si viene una generación, a la generación de los 80, podemos preguntarle cómo fue esa experiencia de la educación. Y ellos nos dirán cosas pues, que todavía se parecen un poco a la generación de los 70. Si llegamos a la generación de los 2000 y preguntamos por ese proceso, nos van a hablar cosas diferentes de cómo ha sido el proceso de formación, porque ya en el 2000, 2010
empieza a aparecer la tecnología de la información y la comunicación en los escenarios educativos. Y aunque no se llevaba la computadora o no se llevaba el teléfono a clase, sí teníamos el internet en la casa. Y ya dejamos de ir a la biblioteca. Y entonces empezamos a experimentar la educación de una forma diferente. Y la fenomenografía nos permite tener una radiografía de lo que es el proceso educativo a lo largo del tiempo. O cómo vemos el proceso, el acto educativo, cómo lo ve un docente y cómo lo ve un estudiante, porque la fenomenografía me permite valorar esa diversidad, la diferencia que existe entre ambas partes de la ecuación. En esencia, la fenomenografía se ocupa de describir la gama de experiencias relacionadas con un concepto o fenómeno específico, como lo decía en lo del matrimonio, por grupos etarios, en la educación, por grupos etarios, o en el acto educativo, a partir del rol que ejerce cada uno de los actores educativos. No pretende juzgar o clasificar estas experiencias, decir si la educación de los 70 o de los 80 fue mejor que la de los 2000, sino que busca documentar de forma que se ponga de relieve la riqueza y la diversidad de la comprensión humana. Cada uno de estos momentos de la educación ha tenido sus elementos rescatables. Entonces, cómo ha ido manteniéndose algunos aspectos y otros definitivamente han salido de la palestra porque no aportaban al proceso de la formación de las nuevas generaciones. Esto hace que la fenomenografía sea especialmente útil para abordar los retos de la enseñanza, de las ciencias y otros contextos similares. Porque se puede distinguir cómo el estudiante está asumiendo ese proceso de formación. Si hablamos, por ejemplo, de las ciencias sociales, ¿cómo está enseñando el profesor de geografía? El profesor de geografía está todavía dictando, mostrando un mapa que no se ha actualizado todavía. O el profesor de geografía está mostrando en el contexto lo que tienen los estudiantes para aprender, está haciendo cosas diferentes. Entonces el estudiante percibe ese proceso de formación de una manera determinada. Y el docente nos va a hablar también desde su experiencia como docente de ciencias sociales. Hace tiempo nosotros veíamos por allí la relación o la palabra enseñanza-aprendizaje, porque se asumía que el proceso ocurría en un mismo momento. Yo enseño, usted aprende. Pero resulta que esa ecuación cambió, porque puede ser que yo esté haciendo las cosas de una manera determinada que a mí, desde mi rol como docente, para mí sea efectivo, pero que resulta que para ustedes como estudiantes no sea eficiente y no esté llegando la información. Entonces, desde la fenomenografía me da la posición y el punto de vista de cada uno de los actores para poder valorar ese proceso de conceptualizar ese fenómeno que estamos viviendo y poder determinar o identificar esos efectos positivos y los no positivos. ¿Me están siguiendo hasta aquí? Bien. Sí, sí, señor. Bien, gracias. Entonces, voy en la fenomenografía. Y esta misma noche vamos a hacer el ejercicio de la hoja 2. Nos vamos a poner a trabajar de una vez porque vamos a hacer lo que corresponde con un proceso de asesoría que vamos a cumplir la próxima semana. Bien, en cuanto al paradigma sociocrítico, bajo el enfoque cualitativo, tenemos que los métodos asociados, voy a asumir solo la investigación-acción, también tenemos la investigación feminista, la investigación evaluativa, pero estamos trabajando más con lo que es la investigación-acción, es más recurrente. Estos métodos están orientados hacia contribuir al cambio de los procesos o
aportar a la toma de decisiones, información para la toma de decisiones. Eso es lo que hace la investigación-acción. Y de entrada debo decir que la investigación-acción es uno de los métodos que mejor se acerca o se asocia con lo que es el sistema educativo. Porque hay, como lo dice allí en las etapas, hay una etapa de diagnóstico, hay una propuesta, hay una implementación y hay una evaluación. ¿Ustedes con qué asocian esto en el sistema educativo? En esa labor que ustedes cumplen año a año. Con la secuencia didáctica. Ajá, secuencia didáctica. ¿Y qué más? A nivel macro de la institución. Con el PEI también, ¿no? Ajá. Y fíjense, ¿cuánto tiempo nos lleva a nosotros desarrollar ese PEI o esa secuencia didáctica? Desarrollarlo, o sea, diagnosticar, proponer, implementar y evaluar para tener resultados reales. Eso no se logra de un día para otro, sino que lleva tiempo para poder asumir lo que realmente es el impacto de lo que se está implementando. Entonces, por eso decimos que la investigación-acción es por excelencia la investigación que se corresponde con el sistema educativo. Pero para una tesis doctoral se nos complica el panorama en función del tiempo y ya vamos a conversar un poco más de esto. En la investigación-acción pretende propiciar cambios en lo social, transformar la realidad. Y eso es lo que hacemos con la secuencia didáctica, ¿verdad? O eso es lo que hacemos con el PEI. Planteamos unas alternativas de solución a situaciones, las implementamos durante un tiempo y valoramos si efectivamente obtuvo resultados o no. Entonces, busca transformar esa realidad, porque si los resultados de la evaluación son positivos, significa que sí logramos impactar. Si son negativos, significa que debemos retomar para poder ajustar lo que no esté permitiendo cumplir con los objetivos. Entonces, permite transformar la realidad y que las personas tomen conciencia de su papel en este proceso de transformación. La esencia de la investigación-acción está en el proceso de reflexión que se cumple o que debe generarse en los actores educativos, especialmente en los docentes. Entonces, la investigación-acción es una forma de entender la enseñanza. No es solo para investigar sobre cómo enseñamos o qué enseñamos, sino de entender cómo se da el proceso. La investigación-acción supone entender la enseñanza como un proceso de investigación y es pasar, o a lo que nos invita es a pasar de ese docente tradicional al pedagogo investigador, al que está en continua búsqueda de nuevas alternativas, de desarrollar procesos innovadores y creativos. Entonces, es un proceso de continua búsqueda y en esa continua búsqueda nosotros como docentes vamos renovando nuestro quehacer. Conlleva entender el oficio docente integrando la reflexión indispensable, ese proceso de reflexión y el trabajo intelectual en el análisis de las experiencias que se realizan como un elemento esencial de lo que constituye la propia actividad educativa. Es la reflexión, es el tener la iniciativa para seguir revisando y creciendo académicamente, para dar respuesta real y acertada a las situaciones que se nos presentan. Los problemas que guían la acción. Pero lo fundamental en la investigación-acción es la exploración reflexiva que el profesional hace de su práctica. Cuando yo me doy cuenta que no estoy obteniendo los resultados, que el estudiante no está logrando los objetivos, que no tiene buen rendimiento, yo debo reflexionar qué es lo que está pasando. ¿El problema está en el estudiante o el problema está en el docente? Y entonces empezamos, o eso debería ser parte de nuestra práctica diaria.
¿Dónde está la debilidad? ¿Qué es lo que estoy haciendo que la información no llega? ¿O qué es lo que está pasando con el estudiante que la información no le está llegando, no la está procesando? Porque si es 1 o 2, uno puede decir, bueno, es un tema de características particulares del joven o del niño. Pero si el problema está en el grupo, entonces yo tengo que revisar qué es lo que está sucediendo, que está generando barreras en la comunicación y en el desarrollo de las competencias que debemos formar. Entonces, se debe generar un proceso reflexivo en el profesional, en su práctica, no tanto por su contribución a la resolución de problemas, como por su capacidad para que cada profesional reflexione sobre su propia práctica, la planifique y sea capaz de introducir mejoras progresivas. ¿Cuántos de nosotros nos llevamos trabajando cada año o cada materia, quienes estamos a nivel universitario, con los mismos materiales que la dimos la primera vez, con la misma guía, con el mismo discurso? Nos negamos a salir de esa zona de confort. Esto me funciona y aquí me quedo, pero resulta que nosotros tenemos una audiencia que es diferente. Yo tengo como profesora de planta ya 17 años. Los estudiantes que yo tuve hace 17 años en la universidad son muy, muy diferentes a los que yo tengo hoy. Los que tengo hoy son un reto porque tienen la información en la palma de la mano. Y por lo tanto yo tengo que estar preparada y formada para atender a las situaciones que se me puedan presentar en la clase. Antes no. Hace 17 años, hace 20 años, los muchachos llegaban y uno les daba, mire, vamos a fotocopiar esta guía y vayan a la biblioteca y busquen el libro y vamos a hacer un ensayo, vamos a hacer esto. Y esa era la forma en que trabajábamos. Hoy día yo les estoy diciendo a los muchachos, mire, vamos a hacer tal cosa y ya ellos en 10 minutos me tienen la respuesta porque tienen el teléfono en la mano. Entonces yo tengo que estar preparada, no para rechazar el teléfono, esa no puede ser la opción, sino para apoyarme en ese elemento tecnológico para hacer de mi actividad académica un proceso innovador, un proceso que realmente le lleve a los estudiantes a conocer en profundidad los temas que estamos abordando. En general, la investigación-acción constituye una vía de reflexión sistemática sobre la práctica con el fin de optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto lo tomé tal cual como estaba en el texto de Esperanza Bausela. Pero porque se suponía que el proceso de enseñanza-aprendizaje se daba en el momento. Ya sabemos que no es así. En la investigación-acción, cuando nosotros trabajamos investigación-acción, es el único método de investigación que ya tiene los objetivos claramente definidos. Entonces trabajamos un objetivo para el diagnóstico, un objetivo para la propuesta, un objetivo para la implementación de esa propuesta y un objetivo para la evaluación de esa propuesta que se ha implementado. Es el único método que tiene ya preestablecidos los objetivos. Y les decía, va a llevar más tiempo, porque fíjense que hablamos del PEI. El PEI pasa un año para poder implementar todos los elementos que han surgido del diagnóstico. Ojo, del diagnóstico que debería ser un diagnóstico donde participen todos los miembros de la comunidad educativa o por lo menos representantes de los grupos que pertenecen a esa comunidad educativa. Sin embargo, la tendencia es a que ese diagnóstico se hace en una oficina, entre 4 o 5 personas. Pero cuando nosotros trabajamos en investigación, y si voy a hacer una tesis doctoral, el diagnóstico tiene que ser abierto. Yo debo realmente consultar a las personas que están involucradas en el quehacer de la escuela, en el quehacer del acto educativo. Todos. Luego de ese diagnóstico, donde voy a determinar cuáles son las necesidades que debo atender, voy a generar una propuesta. Imagínense cuánto tiempo me lleva el desarrollar un instrumento, el aplicarlo, analizarlo,
A partir de allí, generar una propuesta. Una vez que he terminado esa propuesta, viene la implementación. Y vamos a suponer, a ver, vamos a hablarlo algo más pequeño, vamos a hablar de que yo quiero desarrollar competencias comunicativas en los niños, competencias lectoras en los niños. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que yo debería implementar una estrategia? Vamos a suponer, una cartilla es lectura en zona rural. Yo digo, bueno, el problema es que los textos que tenemos son descontextualizados. No se acerca a nada a lo que es la vivencia del niño y por eso el niño no interpreta. Entonces voy a hacer una cartilla que se asocie al contexto y empiezo a aplicarla. ¿Será que en una semana yo puedo obtener resultados? ¿Ustedes qué creen, mis estimados profesores? No me digas que me dejaron sola. Ajá. Bueno, no, profe, en una semana ver resultados es muy complejo. Primero hay que evaluar el periodo de encuentros con los estudiantes, cuánto es el lapso de tiempo y cómo se está distribuyendo cada actividad dentro de ese tema. Es decir, qué estoy aplicando yo para ese inicio, para ese desarrollo, para ese cierre, cuán tan efectivo es. O sea, en una semana considero que podría ser muy poco el tiempo para ver un resultado significativo. A menos de que se evalúen estrategias, no sé, más prácticas. De pronto si lo asocio con la parte musical. Cuando abordo algún tema con un grupo nuevo, yo no lo hago directamente desde la teoría, lo hago desde la práctica y la vivencia corporal. Y ya cuando lo vayan a ver en el contenido, dicen, o sea que lo que yo hacía con las manos es lo que está aquí reflejado en el texto, por decir, profe, un ejemplo. Entonces, depende de pronto de estrategias más prácticas. Digo yo, no sé qué opinen los demás compañeros. Gracias, profesor Ignacio. Fíjense, eso es para desarrollar unos contenidos, ¿no? Imaginen ustedes desarrollando nuestra tesis doctoral y nos vamos por investigación-acción. Y en el caso del profesor Ignacio dice, bueno, yo quiero que estos muchachos aprendan algo de canto coral. Sí, profesor Ignacio, hay algo que se denomina así. O sea, que yo en música, no vi música cuando estaba pequeña. Pero vamos a suponer que usted quiere trabajar los chicos de canto coral. Tenemos un periodo académico o pedagogía de la música. Tenemos un periodo académico completo. Perdón. Tenemos un periodo académico completo que son 16 semanas para implementar y al final de ese periodo académico, de esas 16 semanas, que nosotros podemos identificar si el chico aprendió o no aprendió. ¿Qué resultados obtenemos? Y si no aprendió, ¿qué tiene que hacer el estudiante? Volver a inscribir la unidad curricular, es decir, 16 semanas más para que podamos obtener los resultados. Entonces, esto vamos a asociarlo con nuestra tesis doctoral. El profesor Ignacio nos dice, no, yo lo que quiero es un modelo para la enseñanza de canto coral, implementar este modelo. Serían 32 semanas si no lo logran el primer intento. Entonces, eso nos extiende la tesis doctoral. Yo lo que quiero mostrar con esto es que la investigación-acción es excelente para el ámbito educativo, pero para la tesis doctoral debemos tener mucho cuidado con el método que estemos seleccionando porque nosotros tenemos un objetivo y es que graduarnos de doctores en el tiempo que corresponde. Que puedo pasar 5, 6, 10 años haciendo mi tesis. Sí, claro, no hay problema. Pero a mí me interesa hacerlo en un tiempo prudente para cerrar mi ciclo, cumplir mi objetivo y, como les digo a mis tutorados, el libro lo escribimos después. Entonces, ser muy mesurados, muy conscientes a la hora de escoger el método con el que vamos a trabajar nuestra tesis doctoral. Eso es lo que quiero dejar claro y que no se me vaya a malinterpretar, que es que no, la investigación-acción no sirve, no es buena. No, es la mejor, pero nos va a llevar mucho tiempo. Bien, ahora vamos a un tema que la profe nos ha venido preguntando en reiteradas oportunidades.
lo que es la integración de los métodos. ¿A qué hace referencia esto de la integración de los métodos? Es la posibilidad de tener en una investigación la perspectiva cuantitativa y la perspectiva cualitativa. Y al igual que sucede con la investigación-acción, es excelente, porque vamos a ver el fenómeno desde sus diferentes aristas. Nada se nos queda fuera. El tema aquí es el tiempo, porque va a llevar mucho más tiempo trabajar una investigación desde el enfoque multimétodo a trabajar una investigación, por ejemplo, teoría fundamentada, que es desde el enfoque cualitativo, o trabajar una fenomenología, que es del enfoque cualitativo, porque mientras en estas investigaciones estamos trabajando con 6, 8, 10 informantes, cuando trabajamos con enfoque multimétodo, sabemos que en el elemento cuantitativo mínimo debemos aplicar instrumento a 100 personas que forman parte de la muestra, mínimo. Y eso va a ser dependiendo de la cantidad de la población. Entonces, es muy interesante porque nos permite tener una visión más completa del fenómeno, pero también lleva más tiempo y dedicación. Pero vamos a hablar de lo que es, desde el punto de vista de Eduardo Baricat, las formas que tiene el enfoque multimétodo para el desarrollo de investigaciones. En primera instancia, tenemos la complementación, que implica, que profundiza en la independencia de los métodos y de resultados, tal como se muestra en la imagen allí donde tenemos A y B. Es decir, vamos a tener dos imágenes de un fenómeno. ¿Recuerdan cuando les comentaba de la escuela de Chicago, que hablé de los migrantes que llegaron a Chicago y que empezó la ciudad a tener problemas de delincuencia y que se hicieron desde los cuerpos de seguridad, pues se tenían los índices que se habían disparado? Entonces vamos a suponer que ese es el informe A, donde tenemos los índices de delincuencia que se desarrollaron para el momento. Y en el enfoque B, que era desde lo cualitativo, nos hablaba de las razones o lo que motivaba a esta gente a cometer delitos. Entonces, la estrategia de complementación nos da esas dos imágenes de lo que sucede con el fenómeno. Si nosotros hablamos de violencia escolar, por ejemplo, en una imagen A podemos tener o caracterizar lo que son los eventos de violencia, de interacciones que se están dando entre los estudiantes, categorías como género, edad, lugar, en fin, tipos de agresión. Pero si nos vamos a lo cualitativo, vamos a encontrar los motivos que ha generado que una persona agreda y los motivos por los cuales la otra persona se ha dejado agredir. Entonces, esa es la complementación. Vemos el fenómeno desde dos perspectivas. Otra estrategia es la de combinación. Y ya ustedes podrán ir viendo que nos da una visión muy amplia. Es como dice Edgar Morin, es ver el árbol sin perder de vista el bosque. Esta estrategia de combinación consiste en el empleo de un método de forma colaborativa en relación con el otro método. Ese informe A puede ser de corte cuantitativo o cualitativo. Pero si el A es cuantitativo, el B tiene que ser cualitativo o viceversa. Con el firme propósito de generar su eficacia de la transferencia metodológica para la obtención de un resultado único creado por el último método utilizado. Es decir, aquí no vamos a obtener dos imágenes de ese proceso de violencia escolar o de violencia social, sino que vamos a tener una sola imagen. Entonces, a partir de los índices, podemos empezar con lo cuantitativo. A partir de los índices de violencia que nos indique el género, la edad, la ubicación geográfica, en fin, aspectos relevantes, yo voy a seleccionar a partir de esa información quiénes serán mis informantes para
poder tener ese segundo o continuar esa investigación, pero abordándolo en lo específico. Es decir, en lo que hace o motiva a esas personas a que cometan actos de violencia. Entonces no voy a entrevistar a todos, a un mundo de personas muy grande, sino que voy a ir a las características, ni me voy a ir con los ojos cerrados a quién voy a entrevistar, porque si, por ejemplo, los índices me indican que la violencia en la escuela está, para que no vayan a decir que ataco a los hombres, que las mujeres son las que son más violentas, que las niñas entre los 12 y los 15 años son las que tienen mayor problemas de violencia y que el problema de la violencia es por celos con los chicos o porque competencias de estéticas, de belleza, y que están ubicadas en la zona X o pertenecen al estrato tal. Yo no me voy a ir, yo ya sé que con esa información yo no me voy a ir a estudiar a todos quienes forman parte de la institución. Es decir, yo no voy a decir voy a estudiar a un niño de primero, uno de segundo, uno de tercero, uno de cuarto. No, sino yo me voy. ¿Dónde están los niños de esa edad? Ah, pero es que el género es femenino. ¿Dónde están las jovencitas de esa edad? Las encuentro en el grado 10 y 11. Ah, bueno, ese es el grado donde yo voy a ir a buscar a mis informantes para poder conversar con ellas y saber qué es lo que está sucediendo con ese elemento de agresividad que evita que se tenga una convivencia sana. Entonces podemos ver la relación allí. Mientras el primero me da 2 imágenes del fenómeno, el segundo me permite tener una imagen más amplia del fenómeno, pero a partir de elementos bien puntuales. Gracias. Luego tenemos la tercera estrategia que plantea Eduardo Bericat, y ya les voy a pasar el libro de Eduardo para que tengan la oportunidad de hojearlo, y es el proceso de triangulación. ¿Y qué busca este proceso de triangulación? Pretende obtener una visión más completa de la realidad, no a través de 2 miradas, sino analizando ambas orientaciones en el estudio de una única dimensión de la realidad. Es decir, estudio ese fenómeno a partir de 2 elementos, esas 2 caras, esas 2 imágenes que tenía. Entonces no voy a generar un informe por separado, sino que voy a mezclar la información que me está dando uno y otro enfoque para poder describir, interpretar lo que está sucediendo con el fenómeno que estoy estudiando. Bien, no se quedan por separados, no es que una está primero y después está la otra, sino que se van alternando en diferentes etapas de la investigación. Eso es lo que Eduardo Bericat plantea. Hernández, Fernández y Baptista, en su versión del 2014, ellos plantean las siguientes estrategias: la concurrente, la secuencial, la convergente y la de triangulación. La concurrente, que es como la de complementación de Eduardo Bericat, la secuencial, que es la de combinación de Eduardo Bericat, y la que Eduardo Bericat denomina triangulación, es una integración, o podemos ver allí lo que estos autores denominan como convergente e integración. En esencia, son los mismos procesos, son los mismos procedimientos, solo que ellos, pues cada uno tiene su forma de presentarlo. Sandin también tiene una clasificación para trabajar estos métodos, la integración de los métodos, pero con que trabajemos 2 autores es más que suficiente. Ahora bien, preguntas con esta última o con los métodos que hemos venido revisando hasta el momento. ¿Quieren hacer una pausa? Sí, doctora, si se puede unos 10, 15 minuticos para... Bueno, está bien. Bueno, vamos a hacer una pausa porque entiendo pues que están cansaditos, hoy no nos vamos a extender mucho.
Igual les voy a subir el video al aula, así como se hizo con el primero. Entonces vamos a estirar las piernas, vamos a tomar una pausa. ¿Cuántos minutos quieren de pausa, mis amigos? 10, 15 minutos. Yo quería decirle algo en privado a usted, como 1 minuto, 2 minutos, por favor. Sí, claro. ¿Pero me va a llamar por el WhatsApp o cómo quiere? Ah, bueno, adelante. Bueno, 15 minutos me dice el profesor. Ya, ajá. Usted me dice son las 9, para usted son las 8. 8:15. ¿Sí? Bien. Profesora Claudia, ¿me puede llamar? Profesora Claudia, estoy esperando su llamada.